Nicolás Maquiavelo ha sido uno de los filósofos políticos más influyentes y controvertidos de la historia. Sus ideas plasmadas en obras como El Príncipe han sido objeto de intensos debates a lo largo de los siglos, dividiendo a los estudiosos entre aquellos que lo consideran un cínico sin principios y quienes lo ven como un realista pragmático. La trascendencia del pensamiento de Maquiavelo radica en su capacidad para cuestionar y desafiar los paradigmas morales y políticos predominantes en su época. Al proponer un modelo de liderazgo basado en la eficacia y la pragmática, más que en la virtud y la moralidad, Maquiavelo sentó las bases de una concepción del poder que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Esta postura radical y desafiante ha hecho que la obra de Maquiavelo sea objeto de feroces críticas y condenaciones a lo largo de los siglos. Muchos lo han acusado de ser un promotor del maquiavelismo, entendido como una justificación del engaño y la crueldad en política. Sin embargo, otros han rescatado la complejidad de su pensamiento, argumentando que Maquiavelo no era un cínico, sino más bien un realista que intentaba comprender y describir la naturaleza del poder político, más allá de las interpretaciones y los juicios de valor. Lo cierto es que Maquiavelo ha dejado una marca indeleble en el pensamiento político occidental. Sus ideas han inspirado a gobernantes, teóricos y activistas de diversas épocas y corrientes ideológicas, convirtiéndolo en una figura ineludible para cualquier análisis de la política y el ejercicio del poder. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, la vigencia y relevancia del pensamiento de Maquiavelo sigue siendo objeto de intensos debates y reinterpretaciones. Su legado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, los límites de la moral política y la búsqueda del orden y la estabilidad en un contexto de constante conflicto. El contexto histórico en el que vivió Nicolás Maquiavelo es fundamental para comprender su obra y sus ideas. Nacido en 1469 en la República de Florencia, Maquiavelo fue testigo de la constante inestabilidad política y la feroz lucha por el poder que caracterizaba a las ciudades-estado italianas de su época. Florencia en particular se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad, amenazada por las ambiciones expansionistas de las potencias extranjeras y las constantes rivalidades entre las facciones políticas locales. Como funcionario público, Maquiavelo estuvo profundamente involucrado en los asuntos de gobierno y tuvo que lidiar de cerca con los desafíos y las estratagemas del ejercicio del poder. Esta experiencia práctica en el ámbito político marcó profundamente el pensamiento de Maquiavelo, quien se propuso analizar de manera realista y pragmática los mecanismos del poder y las acciones que los gobernantes debían emprender para mantener la estabilidad y la seguridad del Estado. Su obra más conocida, El Príncipe, es un reflejo de esta preocupación por encontrar soluciones efectivas a los problemas políticos de su tiempo. En El Príncipe, Maquiavelo ofrece una serie de consejos a los gobernantes sobre cómo obtener y mantener el poder. Algunos de estos preceptos, como la necesidad de ser despiadado y engañoso en ciertas circunstancias, han sido interpretados por muchos como una muestra del supuesto cinismo de Maquiavelo. Según esta visión, Maquiavelo estaría proponiendo un modelo de liderazgo basado en la manipulación y el abandono de cualquier principio moral. Desde esta perspectiva, El Príncipe sería un manual de instrucciones para ser un tirano, donde Maquiavelo aboga por la supremacía de los fines sobre los medios, justificando cualquier acción, por inmoral que sea, en aras de la preservación del poder. Sin embargo, esta interpretación ha sido ampliamente cuestionada por otros estudiosos, quienes argumentan que Maquiavelo no era un cínico, sino más bien un realista, que reconocía la necesidad de la crueldad y el engaño, en ciertos casos, para preservar el orden y la seguridad del Estado. Lejos de proponer un modelo moral, Maquiavelo habría intentado describir cómo funcionan realmente las cosas en el ámbito político, sin juzgarlas desde un punto de vista ético. Uno de los principales defensores de la visión de Maquiavelo, como un realista y no como un cínico, es el filósofo político Leo Strauss. Según Strauss, Maquiavelo no proponía un modelo moral de liderazgo, sino más bien uno descriptivo que reconocía la verdadera naturaleza del poder y las dinámicas políticas. Para Strauss, Maquiavelo entendía que en ciertos casos, la crueldad y el engaño eran necesarios para preservar el orden y la seguridad del Estado. Lejos de ser un maquiavelismo amoral, los consejos de El Príncipe deben ser interpretados en el contexto de la preocupación de Maquiavelo por la unificación y el fortalecimiento de Italia. En este sentido, Strauss argumenta que Maquiavelo no estaba proponiendo un modelo ideal de gobernante, sino más bien intentando comprender y describir cómo funciona realmente la política. Sus ideas, por lo tanto, no deben ser juzgadas desde una perspectiva moral, sino más bien analizadas como un intento de formular una teoría realista del Estado moderno. Esta interpretación de Strauss ha sido influyente en el mundo académico y ha contribuido a matizar la imagen de Maquiavelo como un simple cínico sin principios.
Al entender su obra en el contexto histórico y político de su tiempo, Strauss y otros estudiosos han logrado rescatar la complejidad y la profundidad del pensamiento de Maquiavelo, que va más allá de una simple justificación de la manipulación y la tiranía. Otra perspectiva interesante sobre la obra de Maquiavelo proviene del pensador marxista Antonio Gramsci. A diferencia de la interpretación de Leo Strauss, Gramsci veía en Maquiavelo no tanto un análisis descriptivo del poder, sino más bien un intento de formular una teoría del Estado moderno. Según Gramsci, el verdadero legado de Maquiavelo radica en su capacidad para reconocer la naturaleza humana y las dinámicas de poder que caracterizan el ámbito político. Lejos de ser un cínico sin principios, Maquiavelo habría buscado encontrar soluciones pragmáticas a los problemas políticos de su época, proponiendo un modelo de liderazgo y organización estatal que se adecuara a la realidad concreta. Para Gramsci, el maquiavelismo no se reduce a una simple justificación de la manipulación y la tiranía, sino que representa un intento más amplio de comprender y organizar el poder político de una manera efectiva. En este sentido, Gramsci considera que la obra de Maquiavelo, y en particular El Príncipe, debe ser leída como una contribución a la construcción de un Estado moderno, capaz de responder a las demandas y necesidades de la sociedad. Desde esta perspectiva, el realismo de Maquiavelo no sería un fin en sí mismo, sino más bien un medio para alcanzar la estabilidad, la unidad y el bienestar del cuerpo político. Sus consejos a los gobernantes, por tanto, no deben ser vistos como una mera receta para el abuso del poder, sino como parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento y consolidación del Estado. La interpretación de Gramsci ha sido influyente en el pensamiento político contemporáneo, al rescatar la complejidad y la profundidad de la obra de Maquiavelo, más allá de las simplificaciones y los juicios morales. Al entender a Maquiavelo como un teórico del Estado moderno, Gramsci ha contribuido a enriquecer nuestra comprensión de este influyente pensador y a cuestionar las visiones más estereotipadas de su legado. Más allá de estas interpretaciones, lo cierto es que la obra de Maquiavelo sigue siendo objeto de intensos debates y reinterpretaciones. Sus ideas han influido profundamente en el pensamiento político occidental y siguen siendo relevantes hoy en día, en un mundo cada vez más complejo y globalizado. En este sentido, quizás la clave para comprender a Maquiavelo no sea juzgarlo como cínico o realista, sino más bien reconocer la complejidad de su pensamiento y la forma en que éste se enraiza en su contexto histórico. Lejos de ser un simple maquiavelismo, la obra de Maquiavelo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, los límites de la moral política y la búsqueda de la estabilidad y el orden en un mundo constantemente cambiante. En última instancia, el legado de Maquiavelo radica en su capacidad para desafiar nuestras concepciones más arraigadas sobre la política y el liderazgo, obligándonos a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar soluciones más pragmáticas y efectivas a los desafíos del poder. Ya sea que lo consideremos un cínico o un realista, su influencia en el pensamiento político sigue siendo innegable. La figura de Nicolás Maquiavelo sigue siendo un referente fundamental para comprender la complejidad del poder político y sus dinámicas. A pesar de las intensas controversias y reinterpretaciones de sus ideas a lo largo de los siglos, la obra de este influyente filósofo mantiene una vigencia y relevancia innegables. Ya sea que lo veamos como un cínico sin principios o como un realista pragmático, lo cierto es que Maquiavelo nos plantea un reto ineludible: reflexionar sobre los límites de la moral en el ámbito de la política y la búsqueda del orden y la estabilidad en un mundo cada vez más complejo. Sus ideas, plasmadas en obras como El Príncipe, siguen siendo un punto de partida obligado para cualquier análisis serio del poder y su ejercicio. Y así hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado y quieres seguir viendo más videos como este, te recuerdo presionar el botón de me gusta que está allá abajo. Además, si quieres estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.